El aumento en los casos del llamado asma de las tormentas eléctricas, que es una forma específica de asma que se desencadena por la presencia de partículas de polen que se dispersan en el aire en medio de las tormentas, ha llevado a la comunidad médica a preocuparse dada la intensificación de los cuadros en pacientes de distintas partes del mundo, en temporadas cada vez más extensas debido a los efectos del cambio climático. Para hablar sobre esta condición contamos con el doctor Guillermo Guidos. Él es profesor e investigador del Instituto Politécnico Nacional y además alergólogo e inmunólogo clínico, coordinador del Comité de Aerobiología de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología. Doctor, bienvenido a France 24. Muy buen día. Gracias por la invitación. Doctor, ¿cuáles son las implicaciones médicas del llamado asma de las tormentas? Porque se sabe que comparte efectos en las vías respiratorias con el asma regular, pero ¿qué otros síntomas presentan quienes lo desarrollan? Muy bien, recordemos que el asma es un proceso inflamatorio. Es debido muchas veces a partículas ambientales. En este caso estamos hablando de las asmas relacionadas a alergias. ¿Qué ocurre cuando tenemos este tipo de alteraciones climáticas que son naturales en el planeta? Antes de existir una tormenta, existe cambios atmosféricos donde se incrementan temperaturas, donde se incrementan los vientos y esto genera la liberación de partículas. Recordemos que las partículas, en este caso pólenes y otro tipo de partículas irritantes para las vías respiratorias, se pegan o se adhieren a diferentes estructuras. El viento lo que hace, los fuertes vientos que predeceden a una tormenta, liberan o hacen que estas partículas se resuspendan y las personas que son sensibles empiezan a presentar síntomas. Inclusive hace unos años atrás, en el 2016, y han habido muchos eventos previos en la literatura donde se ha visto incrementos marcados en las visitas a urgencias en las personas sensibles, principalmente a pólenes, ya que la partícula se resuspende. Las personas sensibles a este polen en particular o a los pólenes que se encuentren en este ambiente se inhalan y van a generar una crisis o síntomas respiratorios, llámese síntomas nasales o inclusive síntomas bronquiales, como el caso del asma, ¿verdad? Y puede llegar a saturar las unidades de salud o los hospitales cercanos debido al incremento de los síntomas respiratorios. Doctor, se habla mucho de la relación entre el cambio climático y la intensificación de este llamado asma de las tormentas. A la luz de la ciencia se dice que cada vez hay más presencia de polen en el aire y que esto conlleva el aumento de los casos incluso en territorios en los que antes no era tan común. ¿Cómo debemos actuar en este tipo de condiciones estacionarias? Muy bien, recordemos primero que los pólenes como tal va a depender de cada latitud, de cada ciudad. Inclusive vamos a tener especies polínicas que son liberadas por diferentes plantas y árboles. No todos los pólenes son alérgicos y no todos los pólenes que generan alergia, las personas tienen que ser sensibles o susceptibles a dicho polen. Es decir, solamente aquellas personas que ya son susceptibles o sensibles a una especie en particular, al cambiar las concentraciones de este polen y la exposición directa a esta sustancia es que me va a generar síntomas. Esto significa que es dinámico. Vamos a recordar que podemos decir que el cambio climático ha aumentado las tormentas. Va a depender de las latitudes de igual forma. Vamos a tener áreas donde vamos a tener muy pocas tormentas en un año en particular y el siguiente año se incrementan. Por eso es importante que las personas que sean alérgicas, los médicos y los tomadores de decisiones conozcan también estos factores ambientales y si este año en un país determinado o en una región o ciudad determinada se piensa o se considera que va a incrementar el número de tormentas, también es importante que se tomen las medidas necesarias para poder concientizar a la población alérgica y decirle, este año es probable que tus síntomas se incrementen, los médicos tener conciencia de este posible efecto
ambiental y las autoridades de salud preparar los hospitales con los medicamentos adecuados. Doctor, nos queda ya un minuto para terminar, pero quisiera finalizar preguntándole qué recomendaciones se puede dar a quienes ya son asmáticos y alérgicos y se enfrentan a la exposición al polen primaveral y al asma de las tormentas. Primero, si ya tiene un diagnóstico como tal, acudir al médico para que le entregue medicamentos o medicamentos de rescate, si fuese el caso, antihistamínicos o antialérgicos si son síntomas nasales, y ante la presencia de una crisis, usar sus medicamentos de rescate y en caso contrario acudir al hospital o al médico más cercano para que pueda valorar su condición de salud en ese momento. Bien,